Habían apuntado por aquí también a los del Todo por la Radio. Hombre, seguro que parte de los del Todo por la Radio, a ser una tarta que se compartió con toda la gente de La Ventana, pues también. Pero no creo que fuera de ellos la iniciativa. No fue por hacer una gracia, tipo, como somos los del humor, aquí reventamos. No fue por eso, Bueno, oye, Edgarita Parda, mañana lo solucionamos, ¿no? Sí. Y preguntando por ahí. Digo yo. Y a ver si averiguamos algo del libro que ha desaparecido también. Y eso va a estar más complicado. Vale. Porque el libro no deja migas. Ya. Bueno, a ver, hoy el arte de cerrar etapas. Francesc Miralles, escritor, periodista, nuestro motivador, porque claro, siempre los proyectos se inician con ilusión, pero el cierre de etapa no siempre va vinculado a un momento de alegría, ¿no, Francesc? Exacto, querido Roberto. El cierre de etapas suele ser o triste, o conflictivo, o violento, o lleno de confusión. Pensemos, no sé, por ejemplo, hay el tópico de que un escritor cuando termina una obra tiene la depresión posparto. ¿A ti te pasa? A mí no, porque como siempre voy tarde en todo, que yo si en un contrato pone que hay que entregar el 30 de marzo, como mínimo voy a entregar un mes tarde. ¿Ah, sí? Cuando entrego... Porque a ver, aclara que casi todos los contratos pone también que se dará más o menos un mes de cortesía, etcétera, y tú aprovechas entonces el mes de cortesía ese, que sabes que no te van a mí los editores me conocen y me engañan. Entonces, si lo necesitan para marzo, ponen enero. Ah, sí. Entonces sí. Ya queda Claro. compensado. Ya. Y entonces, como tú ya te has comprometido con otro proyecto, cuando lo entregas, no puedes... Cuando lo entrego, ya estoy corriendo hacia la siguiente meta. Ya. Pero entonces, el resto de escritores sí que sufren la depresión posparto esta, de decir, ¿y ahora qué? Ahora el vacío, Sí. ¿no? Exacto. Sobre todo si es alguien, no sé, que he conocido casos que lleva 4 o 5 años de un proyecto, lo entrega, Claro. y luego viene la incertidumbre de cómo será recibido. Si tienes editor, pues si gustará o no gustará, Claro. ahora qué hago, ahora cómo lleno las horas, etcétera, ¿no? Ya, y tú incluso Eso sería un caso, pero... incluso eso crees que hay que vivirlo de otra manera hasta celebrarlo. Sí, yo creo que hay que celebrarlo y hay que quitarse el peso de encima y hay que pensar, por ejemplo, cuando has estado haciendo algo que te ocupaba muchas horas, todo ese tiempo liberado, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, a mí cuando acabo los trabajos, me da un gran placer leer, porque mientras estoy muy metido en harina, pues es difícil leer más de 20 minutos o 25. Entonces dices, bueno, qué bien que ahora van a trabajar los otros por mí. Eso es. Son los otros los que escriben, no yo. A mí también me ocurre eso, y sobre todo, oye, tú mientras estás escribiendo no lees, por una parte, como dices, porque no tienes mucho tiempo, y también por no contaminarte de lo que lees, ¿o no? No, me gusta contaminarme, sobre todo cuando son autores o autoras muy buenos, me gusta contaminarme. Más que nada es por una falta de tiempo, que si me pongo a leer y me engancho y leo 1 hora, 1 hora y media, pues igual ese día ya no consigo hacer lo que tengo marcado, ¿no? Entonces sufre un mes más tu editor, que sufre, y no, tampoco es cuestión. Entonces intento hacer sufrir lo menos posible. Ya. Pero bueno, las rupturas sentimentales también serían un claro ejemplo de una ruptura, de un cierre, de un fin de etapa que no se celebra. Sí, muy pocas personas tienen la experiencia de haber roto o de haber terminado una etapa sentimental y que se conserve la amistad. Hay casos así, pero son pocos. Lo más normal incluso es que se dividan las aguas, como en la Biblia, y haya amigos que no vuelvas a ver en tu vida, aunque no te has peleado con ellos, pero han quedado en un lado, otros han quedado en el otro. Entonces son finales de etapa traumáticos para todo el mundo, incluso para los amigos. Ya. Oye, ¿y cómo habría que celebrar los finales? ¿Hay una fórmula que más o menos adaptándola nos pueda servir como guía? Sí, mira, yo diría que primero, en lugar de pensar en lo ultimísimo que ha sucedido, en el conflicto que quizás ya ha llegado al final de la etapa, o en cualquier cosa que te haya llevado aquí, mirar atrás y reconocer y agradecer lo vivido, en ese sentido. O sea, hacer un poco un ejercicio de gratitud, decir, bueno, quizás aquí hemos llegado al final, pero he aprendido esto y esto, han habido estos momentos, estos highlights, estas experiencias que han sido muy bonitas, y eso llevártelo ya para siempre. Luego, perdonar y perdonarte, porque cuando termina una etapa,
a veces hay el remordimiento de que podría haber sido mejor. Por ejemplo, yo cuando hace ya muchísimos años mi padre murió, que era un hombre muy callado, pues yo me quedé con el sentimiento de culpa de que yo podría haber hablado más y que podría haber forzado un poco más la conversación. Y en eso es interesante que hace unos días entrevisté para la revista Cuerpo Mente al doctor Gabor Mate, que es el médico más famoso del mundo ahora mismo porque tuvo esta conversación con el príncipe Harry, que la vieron desde los 5 continentes, y yo en la conversación le dije, ¿qué hacer cuando sientes que en el pasado algo lo cerraste mal o cuando tienes un remordimiento de que algo lo podrías haber hecho mucho mejor? Y él me contestó, mira, dice, tú cuando hiciste aquello que ahora harías distinto, ¿tú lo veías? Y yo le dije, no. Dice, pues entonces estabas ciego. Y si tú estabas ciego, no hay nada de lo que arrepentirse. ¿Es bueno instalarse en la melancolía o no? No, sobre todo, hay dos tipos de melancolía. La melancolía placentera de recordar, no sé, aquellas vacaciones que pasamos juntos, aquel momento que fue divertido, aquella conversación, eso está bien. El problema es la melancolía con intención correctiva, ¿no? Cuando tú te vas al pasado y dices, ¿y qué habría pasado si hubiera hecho esto? ¿Y qué habría sucedido si hubiera hecho esto otro? Ahí sí que te instalas en un bucle que para empezar no es real, porque el pasado no lo puedes cambiar, y también además no te permite avanzar en el presente, porque estás corrigiendo cosas de un tiempo que ya no es el tuyo. ¿Nos ayuda el ser conscientes de que nosotros somos protagonistas de una historia y que es una historia nueva? Es decir, que somos protagonistas de ese cambio que está por llegar. Totalmente. Mira, hay una frase de John Maxwell, que es un autor norteamericano de libros inspiracionales, que parafrasea un aforismo de Buda muy conocido. El de Buda es: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Pues Maxwell lo parafrasea así, dice: el cambio es inevitable, el crecimiento es opcional. Hemos hablado de cerrar etapas que más o menos duras, pero bueno, son las desde cuando acabamos una etapa en los estudios del instituto, la universidad, cuando acabamos en un trabajo, las rupturas sentimentales, pero desde luego hay un final que teme todo el mundo y que ese sí que es inevitable, que es irreversible, que es el de la muerte. Nos ofreces escuchar un discurso que se ha convertido en un discurso célebre, que es de Richard Dawkins, el autor de El gen egoísta, que si te parece lo voy a poner y nos lo vas traduciendo, que tú lo conoces bien. Sí. Es un discurso en inglés, lo escribió, por cierto, para su propio funeral, y su locución, que se puede ver en YouTube, dura un poquito más de un minuto y yo creo que merece la pena. Dice esto: We are going to die, and that makes us the lucky ones. Most people are never going to die because they're never going to be born. The potential people who could have been here in my place, but who will in fact never see the light of day. ¿Qué va diciendo Francesc? Pues mira, es un minuto muy bello y por lo tanto, con tu permiso, querido Roberto, lo voy a ir traduciendo. Dice Dawkins en el discurso que él ha escrito para que lo lean el día de su funeral, o sea, cuando esté en la caja. Y nos dice lo siguiente, esta es la reflexión: vamos a morir, y eso nos convierte en los afortunados. La mayoría de gente no morirá nunca porque no van a nacer nunca. La gente que podría haber estado en mi lugar, pero que de hecho nunca verá la luz del día, sobrepasa con creces el número de granos del desierto del Sáhara. Sin duda, entre esos espíritus no nacidos hay poetas más grandes que Keats, científicos más grandes que Newton. Sabemos esto porque el conjunto de personas posibles que permite nuestro ADN supera de forma masiva al conjunto de las personas que existen. A pesar de esta abrumadoramente pequeña posibilidad, somos tú y yo, en nuestra vida ordinaria, quienes estamos aquí. Nosotros, los poco privilegiados que ganamos la lotería de nacer contra todo pronóstico. ¿Cómo nos atrevemos a lloriquear por nuestro inevitable regreso a ese estado previo del que la inmensa mayoría jamás escapó? Un discurso que, como escuchábamos por ahí de fondo, fue aplaudido, celebrado a rabiar entre los asistentes, y esto dices que lo escribió Richard Dawkins para su propio funeral. Exacto. Entonces es una visión
positiva sobre la mente. O sea, en nuestra sociedad la mente se ha convertido en un tabú, a diferencia de lo que sucedía quizás en sociedades más tribales. Y él dice, pero ¿cómo puedes temer a la muerte? ¿Cómo puedes estar triste porque vas a morir con la infinita suerte que has tenido de poder vivir? En el sentido de que ser mortal significa que has llegado a este mundo y que te ha tocado esa lotería. Es 1 entre 1 billón que va a vivir en esta vida. Bueno, pues desde luego un discurso motivador. Francesc Miralles, escritor, periodista. La próxima semana seguimos motivándonos con lo que nos cuentes. Muchísimas gracias, amigo, y disfruta. Disfrutemos de la vida. Feliz día.